Buenos días. Bueno, hoy, 15 de diciembre del 2017, con el espíritu navideño, es un placer para nosotros ahora continuar con estas charlas del programa Conociendo A, y en esta ocasión tenemos al doctor Pedro Francisco Rodríguez Espinosa. Él estudió la licenciatura en Geografía. En la UNAM, la maestría en Ciencias del Mar, con especialidad en Oceanografía Geológica en la UNAM también, y adicionalmente un doctorado en Ciencias y Tecnología Avanzada en el Instituto Politécnico Nacional. Pedro, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Sabemos de que todas las actividades que tienes, eres uno de los investigadores más productivos que tiene el CIEMAT, lo cual nos da mucho gusto. Y te quiero preguntar, bueno, ya eres geógrafo, maestro en ciencias, doctor. ¿Qué querías hacer cuando estabas pequeño? ¿Tú pensabas que ibas a ser doctor o cuáles eran qué pensabas? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme y esa pregunta está muy linda porque siempre supe que iba a estar en un barco, iba a estar navegando, iba a estar haciendo investigación y muy familiarizado con el medio ambiente en términos, no lo contemporáneo que hoy conocemos de medio ambiente como contaminación, sino siempre fuera en el trabajo de campo. Siempre me vi generando mucha información. Mi ruta me la puso Jacques Cousteau cuando estaba yo joven. Siempre supe que quería estar en un barco, así como los que presentaba en sus documentales y en sus libros. Y esa fue siempre mi ruta. O sea, ¿quién influenció para que estudiaras esto? ¿Gustó en tu casa, tus papás? Pues en mi casa más bien lo que tuve fue mucho apoyo. Yo soy el séptimo de una familia bastante grande y prolífera. Y aunque soy el último y el único que termina una carrera formal, pues ya mi papá y mi mamá estaban bastante grandes cuando yo aparecí en escena. Mi hermano más cercano me lleva 5 años y realmente pues todos se dedicaron ya a trabajar y a hacer su vida productiva y yo más bien como que me quedé más bien solo, no tenía mucha compañía. El hijo de la muchacha que nos ayudaba era mi mejor amigo y realmente fue una cuestión hasta pasando la adolescencia que encontré esta parte de la oceanografía. Antes fui scout, muchos años fui scout. No pude ser lobato, pero sí fui scout hasta Robert. Qué bien. Oye, pero tú naciste aquí en la Ciudad de México. Sí, nací en la Ciudad de México. Muy bien. En la colonia de los Doctores. ¿Y cómo era en esos tiempos bueno, no estás muy viejo pues, pero sí, ¿cómo era la infancia? Considerando pues que ahora ya es totalmente diferente, ya los juegos que tienen los jóvenes de ahora pues ya no es lo que jugábamos nosotros. A ver, platícanos un poco cómo fue tu infancia. Pues yo me acuerdo de mi infancia con jardín en casa y patios muy grandes. Nunca salía, no me dejaban salir en la tarde. Siempre estaba en casa, nunca pude realmente, si salía a la papelería iba acompañado ya sea por la muchacha o por mi mamá. No hice vida fuera de mi casa. Okay. Más bien mi papá procuraba siempre una casa grande. Teníamos jardín y patio y todo. Y pues sí, con el hijo de la sirvienta era mi super. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Mi papá hizo de su vida un taller mecánico de refrigeradores. Mira. Uno de los mejores que hubo en México. ¿Sí? En su tiempo, por ahí de los 40, 50. Hizo muy buen trabajo. Se dedicaba a reparar los refrigeradores antes, los Kelvinators, los General Electric, no se descomponían. Eran buenísimos, Eran buenísimos. Sí. Yo me acuerdo que yo iba al taller y llegaba la gente y le decía a mi papá, ya no aguanto este refrigerador, no puede ser, tiene 20 años y ya se descompuso, a ver, recupere, a ver qué es lo que le pasó. Y entonces lo que hacía mi papá es que lo desarmaba todo, lo volví a armar y los refrigeradores volvían a andar otros 20 años. Oye, ¿estudiaste el nivel medio superior? ¿Dónde lo estudiaste? Yo hice el CCH. Soy de la segunda generación del CCH, sí. Fíjate. Estudié ¿En cuál es CCH? en Naucalpan.
Fuimos la segunda generación de esa gran escuela que hoy es inmensa. Nosotros íbamos inaugurando salones, porque no había salones, había bosque, y solamente bosque de eucalipto, y fuimos inaugurando los diferentes salones. Oye, ¿y en qué turno estabas? Porque pues yo hacía el primero y el segundo, porque como era tan chiquito, me quedaba con mis amigos. Yo entraba a las 7 y salía como a las 2 de la tarde. Porque eran turnos muy chiquitos. Eran turnos de las 7 a 12, horas, sí. De 12 a 2, 3. Y como yo vivía en las Arboledas, pues no había con quién regresarme, entonces me quedaba con mis amigos. Pero llegaban al segundo turno. ¿Pero te quedabas a estudiar o...? Pues sí, me metía a las clases. ¿Te metías a clases a aprovechar? Sí, no había mucho que hacer, pues no había ni canchas, no había nada, más que bosque. Y ni alumnos, ni nada, o sea, éramos bien poquitos. ¿Y algún maestro de ahí del CCH o de secundaria que te haya marcado también? Bueno, a mí me marcó mucho mi maestra de geografía, justamente porque... por eso... Sí, yo estudié geografía por ella. Okay. Porque realmente lo que hicimos fue generar una dinámica muy padre en su clase. Siempre fue nos abría mucho la mentalidad a trabajar en otras cosas. Uh-huh. Y aunque todo estaba orientado en una locura de vida, porque esto de la adolescencia y el CCH y mi vida scout, que era casi lo que realmente hacía, uh-huh. No tenía yo muchos grados de libertad. Y ella realmente en la parte profesional, al momento que no pudimos yo quería estudiar oceanografía desde joven, quería saber de la vida en los barcos y todo esto, lo que mencionaba, ya fue una opción que yo tuve en la Ciudad de México, porque no me pude ir a estudiar a oceanografía. Sin embargo, todos mis trabajos que iban orientados desde la licenciatura, en la prepa, y lo que podía hacer, iban orientados siempre a cosas del mar. Esta maestra nos abrió la puerta y nos dijo por dónde hacerlo. ¿Cómo se llama la maestra? ¿Recuerda el nombre? Uy, no me acuerdo. Ok, y por eso precisamente, bueno, saliendo de ahí del CCH, que tienen pase automático a la UNAM, sí, entraste ya... Estudié. Lo que sí que sabía que tenía una disertación mucho porque me gustaba mucho el teatro. De hecho, escribí un par de obras. No me digas, ¿sí? Sí, las puse me dieron justamente el teatro de ahí. Gané premio de estética, con la maestra de estética en el CCH. CCH es padrísimo, ¿eh? Bueno, al menos no sé ahora lo que pasa en el CCH, pero a mí me tocó una preparatoria maravillosa, ¿eh? Sí, fíjate, porque otros compañeros también de aquí que hemos platicado con ellos, son de CCH. Entonces, CCH y tienen lo mismo que tú, una opinión muy buena y que les fue muy bien en el CCH, ¿no? Sí, la parte humanística fue muy bonita. Yo realmente me daba mucha pena actuar y hacer cosas más allá de mi casa. Pero esa maestra de estética nos impulsó, hizo un concurso y bien bonito. ¿Sí? Sí, escribí ya después 2 obras que en los Scouts lo monté varias veces. Y era una sátira sobre la parte comercial y otra una introspección así de monólogo muy fuerte. Una cosa muy bonita. De hecho, el haber definido mi vida en teatro o en lo que hago de geografía me pasó maravilloso. Oye, pues qué interesante. Sí, está padre. Y ya en la facultad de la UNAM, ¿qué recuerdas ahí? ¿Cómo te fue? ¿Qué era lo que esperabas? Pues realmente en toda esa vaguedad que teníamos de adolescentes, ya pasando a la parte de la prepa, a la escuela, difícilmente sabía uno... Sí, exactamente qué quiere, ¿no? Sí, es la realidad. Yo realmente, mi vida era el campismo, salía muchísimo, cada 8 días o cada 15 salía a acampar. Tenía mi patrulla, pues salíamos o en la tropa, ganábamos concursos nacionales de campismo. Escalábamos, hacíamos mucha vida natural y mucha competencia. Ahí vivía yo mucho, ahí estaba mucho mi vida, hasta que fue cambiando poco a poco hacia la vida profesional. Y en la carrera de geografía me gustó mucho, aunque no era lo que yo esperaba, porque era una carrera orientada a la docencia. No había una definición así científica.
Sin embargo, toda la parte de la estructura natural era muy bonita. Llevé 6 geomorfologías, 2 geologías, y era una cosa que teníamos que, todos los semestres salíamos 1 o 2 veces a campo, con todas las materias. Y eso es muy padre. Eso... Sí, claro, y yo creo que también, bueno, le da una formación diferente a los jóvenes, ¿no? Sí, Esas actividades que hacías. Oye, en tu etapa de estudiante media superior, ¿a qué amigos recuerdas o si tienes todavía? Porque a veces en esa etapa de estudiante, pues uno fomenta o más bien cultiva amistades que duran para toda la vida, ¿no? Sí, mi mejor amigo es de la prepa justamente. ¿Ah, sí? Sí, el Humberto, él vive en Cuernavaca y él, pues sí, siempre nos estamos viendo, aparece muchas veces en mi vida. Mi generación de geografía fue especial porque abrimos el turno matutino. Correcto. Éramos una mezcla de hombres y mujeres, casi al 50%. Éramos muy poquitos. Y era de hecho nos llamamos los pioneros matutinos, que todavía nos seguimos reuniendo. Uno de mis compañeros fue director por 2 periodos del Instituto de Geografía. Fíjate qué interesante. Uno de los muchachos de ahí es director ahorita de cartografía del INEGI. O sea, esa generación fue muy, muy padre. Qué bueno. Nos denominamos todavía los pioneros matutinos. Bueno, y al final de cuentas, ¿la generación de cuánto fue? ¿Cuántos terminaron? Como 10 o 15. ¿Sí? Nada más. ¿De cuántos iniciaron? ¿No eran muchos? Iniciamos como unos 40. Bueno, es normal, ¿eh? Siempre en el camino, desgraciadamente, por una u otra razón se quedan los compañeros, ¿no? Y ahí fíjate que ahorita que me comentas esto, yo vi a un amigo mío que es un investigador muy connotado del Instituto de Geología, Rafael Huizar. Él en una clase justamente de geomorfología llegó y empezó a explicar una clase que le dejaron de unas estructuras de geología que eran la creta. Y nosotros habíamos manejado pues casi 4 semestres la creta y dice, sí, creta. Hasta que un día nos explica, bueno, la creta son rocas calizas formadas de carbonato de calcio y tienen estructuras de este tipo y de este tipo. Digo, ay, cabrón, ¿dónde encontraste? ¿De quién te dijo eso? Dice, no, es que yo me fui a estudiar a geología, yo estudié en geología. No me digas, ¿y eso te lo dijeron ahí? Sí, yo llevo geología, llevo petrología, llevo esto. Ay, pues o sea, lo vi como si fuera agua y que tuvieras mucha sed. Te presionó. O hambre y ves comida. Decía, dime dónde, cómo lo hiciste. O sea, él más que otros profesores o alguien me hizo ver fuera de geografía un mundo. Ok. Y entonces en ese momento empecé a estructurar ya en la UNAM pues es muy rico, yo estudié en CU y teníamos pues todas las escuelas, todas las facultades en ese entonces estaban ahí. Y yo me fui a Ciencias, a la Facultad de Ciencias. Ahí estudié 4 materias. Después me fui a Geología, estudié 2 años en Geología. Y acabé haciendo mi maestría justamente en el Instituto de Ciencias del Mar y Mineralogía, en la parte de Geología. Fue lo más marino que encontré en la Ciudad de México. y en una... Sí, porque fue oceanografía geológica, o sea... Yo tengo una especialidad en oceanografía geológica, para lo cual tuve que primero volverme geólogo, en la cual estudié 2 años la carrera principal ahí en ingeniería. Y a partir de ahí ya viví un divorcio, así una separación ya definitiva con mi vida en los Scouts. En ese momento ya me ofrecieron ser jefe de grupo. Tomé curso de insignia madera parte 3, o sea, todo. ¿Sí? Sí, todo. Nada más que no tuve los maderos porque tenía que ejercer, y ahí fue donde ya entré en un divorcio, justamente con la parte filosófica de los Scouts, con Baden-Powell y la parte de los Boers. O sea, ya fue una decisión crucial en mi vida de dedicarme. Siempre he sido muy obsesivo y entonces ya no podía hacer 2 cosas a la vez, ¿no? Oye, Pedro, ¿y cuál fue el título de la tesis, tanto de licenciatura como de maestría? A ver, platícanos un poco de licenciatura hice una
Mi tesis de licenciatura se llama El impacto ambiental de la apertura de la boca de panteones en el sistema lagunario de Carmen, Pajonal y Machona en Tabasco. Abrieron una boca y saló toda la parte de arriba y convirtió de un sistema salino, salobre lo convirtió en un sistema salino. Pues soy un poquito obseso, estuve 8 veces en Carmen y Machona. Las primeras veces sí me acompañaban, las segundas ya me fui solito. ¿Dónde está eso, perdón? En Tabasco. Pero sí, ¿en qué lado entre de Tabasco? Tupilco y por frontera, por donde... ¿Y por qué escogiste ese tema? Ese tema estaba en el laboratorio, porque lo que pasa es que ya cuando yo decido entrar a la maestría, bueno, todo esto que platicaba con Rafael Luisa, que me llevó a esa parte de geología, yo lo que hice fue buscar ya en la UNAM un tema que directamente ya tuviera que ver con el mar, o sea, ya con cuestiones marinas y costeras. Y lo encontré justamente ahí en el Instituto de Ciencias del Mar y Minología. Yo entré no de estudiante de maestría, entré de nada, o sea, de hacer un servicio social, que lo acabé bien rápido, y entonces le dije a mi director, ya quiero otro. Y dice, no, pues sí hiciste uno. Sí, ese ya no lo quiero hacer, quítamelo. Dame otro. Quiero hacer otro. Dice, bueno, pues es que va a haber una expedición a las islas de Baja California, si quieres ir. Sí, voy. Entonces saqué las muestras, corrí todos mis datos, hice mis análisis, acabé. Y me dicen, pues ya esta es tu tesis. Digo, no, yo no quiero esa tesis, yo quiero otra tesis. Y me volví muy obseso, hice como, yo creo que 2 o 3 servicios sociales y no había prácticas, pero sí hice 2 tesis ahí. ¿Y al terminar la tesis quedaste conforme con el trabajo que habías hecho? Sí, como no, es maravilloso. Lo publicamos en un congreso. ¿Ah, sí? Muy lindo, sí. Acabé haciendo 3 estudios de esos, pero pues había mucho tiempo que hacer ahí. Claro. Salía a las 7 de la mañana de mi casa, que estaba en las Arboledas, y regresaba hasta las 10 de la noche. Entonces estaba todo el día en la UNAM. Me gustó muchísimo. Y estudiando geología me encantó. O sea, me tomaba 2 veces las materias. Si hubiera sistematizado todo eso, yo no sé qué estaría haciendo ahora, pero sí, invertí mucho en satisfacer lo que me iba llevando un conocimiento, pues no estructurado, pero lo iba llenando, lo iba... Sí, conforme va pasando te van saliendo cosas, sí, ¿no? Te va llevando la misma inercia. Mi tesis de maestría fue un ciclo en el cual estudié la parte de cómo evolucionó el frente costero de Laguna Verde, la salida de Laguna Verde. Para ese entonces yo ya estaba en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, en el grupo de estudios oceanográficos, y ahí acabé mi maestría ya transformada en un proyecto ya vinculado. Yo empecé a vincular proyectos. Y mi tesis de doctorado es el estudio de la radiactividad marina ambiental en el Golfo de México. ¿Fue en el Cicata? ¿En qué Cicata lo hiciste? Legaria. Aquí en Legaria, en la Ciudad de México también. Cicata Legaria. Okay. Sí, esa sed de encontrar la parte oceanográfica, la parte costera, y la definición sobre todo, porque cuando yo llegué a querer hacer mi maestría, me dijeron, pues aquí hay, o es usted físico, o es geólogo, o es biólogo, o se dedica usted a la geología marina. O sea, ¿qué cosa es usted? Dijo, pues yo estudié geografía. Dice, bueno, pues tiene que volverse o biólogo, químico, físico. No, pues yo geólogo, tengo más afinidad con esto. Entonces estudié 2 años el tronco ya principal de ingeniería, como una ingeniería en la UNAM. Sí, en la Facultad Y de también Ciencias. alguna que otra materia la llevé 2 veces porque... Oye, ¿el doctorado que es de tecnologías avanzadas? Sí, soy de la primera generación. La primera generación del Cicata. Del Cicata Legaria. Nadie sabía que era un doctorado ni cómo se decía, pero... Tecnologías avanzadas, ¿no? Es tan amplio el concepto, ¿no? Para que tengas una idea, mi predoctoral lo hice 15 días antes de mi doctoral, porque mi coordinador me avisó que tenía que hacer, que no me podía graduar si no tenía el predoctoral. Y yo le dije, bueno, pues sí, lo hacemos. Lo hiciste. Y estuvo de locos, duró 5 horas. Claro, oye, ¿y ya cuando terminaste? ¿Qué hiciste después? ¿Ya terminaste el doctorado y te graduaste? Bueno, yo desde mi maestría lo hago todo ya trabajando. Ya trabajaste. ¿No trabajaste? ¿Cuál fue el primer trabajo?
Pues he tenido nada más 2, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas de aquí. No me digas. Sí, no. Ah, mira, qué No, interesante. aquí tengo 20 años y allá hice como 15. Ah, ok. O sea, mi vida productiva se reduce a 2, a 2 lugares. En el Instituto de Investigaciones Eléctricas yo llegué porque para terminar mi carrera, mi maestría, tenía que estar 6 meses en una estación de oceanografía de las que tenía la UNAM en Ciudad del Carmen, en Mazatlán o en Cancún, bueno, ahí en Yucatán. Sí, no, a verse en Puerto Morelos. Ah, Puerto Morelos. O bien hacer un crucero de 30 días. Ah. Una campaña oceanográfica de 30 días. ¿Que la hiciste, no? ¿O qué? Sí, y bueno, hice como 9 o 10. No te quería bajar ya después del... No me bajé. Y es que estuvo padre porque como los barcos eran de la UNAM y justamente quien administraba era Ciencias del Mar, pues ahí teníamos los barcos. Claro. De hecho, nosotros en la campaña de prácticas de geología, oceanografía biológica y de oceanografía geológica, estrenamos el Justo Sierra. ¿A poco? Estrenamos el Puma también. Nos tocó paté noruego y todo. Y eso lo hicimos nosotros como estudiantes. Fíjate qué interesante. O sea, los estudiantes nos rebelamos porque llegaron los barcos y solamente se los daban a los profesores, a los investigadores. Y los alumnos nos juntamos, no paramos, no hicimos ningún paro ni nada, fuimos a hablar con el director, Castañar es una excelente persona, y nos dijo, ¿qué quieren? Queremos navegar, pero pues ustedes no saben. ¿Cómo que no sabemos? Si ya nos enseñó Emilson, que era un experto UNESCO, nos enseñó, ya llevamos métodos oceanográficos, ya llevamos oceanografía biológica, oceanografía geológica, ya podemos hacer el crucero, sabemos hacer los derroteros y todo. Órale. Y nos prestaron 15 días el barco. Y nosotros hicimos la campaña, nosotros éramos los jefes de campaña. Fíjate. Zarpamos de Mazatlán, hicimos todo el frente costero de la parte de ahí de Mazatlán. Hicimos un trabajo bien bonito, nos acompañaron los maestros, obviamente. Y sí, la parte de paté noruego fue una experiencia... Sí, extraordinaria. A mí me marcó, claro, me marcó. Bueno. Y entonces de ahí, yo para graduarme para la maestría en oceanografía geológica, tenía, como les decía, o 6 meses en una estación o si no, 30 días. Entonces yo fui con el administrador y le digo, oye, ya acabé, necesito ya nada más acabar mi carrera. Entonces ya decidí navegar. Yo me acuerdo que ya tenía empleo en el Instituto de Geografía, ya me habían ofrecido una posición en el laboratorio justamente de química. Y necesito navegar. Entonces me dice, pues aquí está el IMP y CFE de Laguna Verde, que trabaja con el Instituto de Investigaciones Eléctricas. ¿Cuál quieres? Digo, el que sea, no, necesito 30 días. Dice, porque los dos duran 30 días. Dice, no, dura 30 días y un poquito más, y dura 30 días. El que dura un poquitito más de 30 días. Pues el IA. A ver, déjame hablarle al doctor, después ya fue mi director de tesis y de todo. Doctor, está aquí un estudiante, dice, no quiero ya estudiantes de Ciencias del Mar, se bajan, nos avientan todo. ¿Cómo que les bajan? Sí, la otra vez me iba a ser estudiante, se bajó a medio crucero, ya no quiso subir, ya no quiero estudiantes de Ciencias del Mar. No sabía que contigo iban a bajar, pero para bajar después, Ya no quiero estudiantes de Ciencias del Mar. Y me dice, ya no quiero estudiantes de Ciencias del Mar, si quieres te vas al IMP. Le digo, no, mi madre, yo quiero irme ahí. Pues ese que dura más, claro. Si es de 29 días no puedo ir, o sea, tiene que ser 30, y si tiene un poquito más. Digo, pues, oye, pues el barco de quién es, ¿es de ellos o es de nosotros? Órale, consígueme. No, que este muchacho no se va a bajar. ¿Te vas a bajar del barco? Digo, no voy a bajar, ¿cómo crees? Si lo que quiero es subirme al barco, güey, ¿cómo crees que me voy a bajar? No me voy a bajar. Total que ya me subo, me aceptan, me dan capacitación allá en Cuernavaca y pues no quiero hacer el cuento muy largo, fue una maravilla lo que viví yo ahí. Y antes de acabar el crucero, cuando estábamos navegando ya en una Zodiac, que bajamos a hacer unas estaciones en una lancha Zodiac, ya yendo hacia el barco, el director de campaña me dice, ¿qué tienes que hacer los próximos meses de tu vida? Le digo, pues acabar mi tesis. ¿Y qué necesitas? Pues una computadora y tiempo. ¿Te gustaría trabajar con nosotros?
Te digo, claro que sí, cabrón. Sí. Encantado de trabajar contigo. Bueno, pues ya tienes chamba, te vienes con nosotros. A los 6 meses me volví investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas en el grupo de estudios oceanográficos, y yo era encargado justamente de la parte analítica de salinometría. Y me quedé ahí pues como 15 años. 12 años. Me quedé 12 años ahí, navegábamos de 1 a 2 cruceros. Y ya, de ahí ya fue la liga con Laguna Verde, y de ahí ya empecé. Cuando ya hubo problemas de que ya se nos acabó ese contrato, hubo que hacer otros contratos, y entonces ya yo empecé a vender ahí ya contratos directamente con Laguna Verde. O sea, ahí empezaste con tus proyectos vinculados prácticamente, ¿no? Y en la parte de geología marina, de geoquímica, que ya me dediqué. Entonces mi maestría, mi tesis de maestría justamente es de ahí del frente de Laguna Verde, que lo publiqué también. No pude ponerle nunca Laguna Verde, sino es el frente ahí de Punta Verde, pero nunca dice Laguna Verde, pero sí, fue una experiencia muy bonita. Y de ahí pues ya el CFE, su grupo de oceanografía se volvió muy grande, y entonces se descentralizaron de CFE, y ellos fueron los consultores. Entonces nuestro grupo ya no tuvo sentido, porque ya vendíamos muy poquito, y nuestra nómina era bastante grande y de las más caras, porque siempre, como éramos muy productivos, generábamos muchos recursos para el instituto, y también nuestra nómina era ya carísima. Llegó un momento en el que ya entró en crisis la parte de oceanografía ahí en el instituto, y nos dijeron chao. Y justamente el doctor Villa atendía a la junta de gobierno de ese instituto, y él fue el que nos trajo para acá. ¿Entraron aquí al Politécnico? ¿A dónde? Llegamos directamente para formar el Cicata Legaria, el Cicata Altamira. Se fueron a Altamira, allá. Sí, yo soy fundador del Cicata Altamira. Que también fuiste, bueno, precisamente como fundador también fuiste decano, ¿no? Sí, fui profesor decano. Sí, ahí nos contrataron para irnos para allá. A la hora de la hora no todo el grupo se fue para allá, y los que nos encaprichamos para irnos nos fuimos. ¿Y qué? ¿Ahí la actividad docente, iniciaste ahí con actividad docente primero? Sí, bueno, tenía mi maestría, todavía ahí me fui de maestría, y ya trabajando ahí hice mi doctorado. O sea, realmente ya, yo tenía, cuando nos pasan a nosotros aquí al Poli, yo ya tenía realmente todos mis estudios de doctorado en la UNAM, que nunca me gradué de doctor allá. Ok, y lo hiciste porque acá. Pues ya no lo hice allá, sino lo hice en el Poli. Revalidé todos mis... O sea, volví a hacer, hice mi doctorado otra vez. Nada más que en este caso ya pregunté al doctor Pablo Mulas, que era el director del Instituto de Investigaciones Eléctricas: doctor, yo quiero hacer mi doctorado. Dígame usted qué puedo hacer que sirva o que sea útil para aquí. Dice, no, pues lo que tú vas a hacer ahorita es lo que mejor puedes hacer es hacer lo que se te ocurra, haz tu doctorado, hazlo muy bien, publica, que eso será muy útil para nosotros. Y mi doctorado lo hice a raíz de que navegué mucho, y con mi conexión con la UNAM, logré ya yo solo, ya sin mi grupo de trabajo, navegar 3 veranos el Golfo de México con el Justo Sierra. Ya acompañaba a una de mis compañeras de maestría para hacer sus campañas, y me invitó. Entonces ella sacaba sedimentos de mar profundo, y hacía ella niveles bentónicos, hacía unas cadenas de carbón muy, muy interesantes, cadenas energéticas, y me decía, pues igual saco sedimentos, utilizo esta parte, y si tú lo ocupas, digo, sí, claro, dame unos núcleos, y yo los hago, los secciono y los hago. Y de ahí hice mi doctorado, y al final de cuentas hicimos 21 núcleos entre los 2000 y los 60 metros, y de ahí trabajé toda la cadena torio-uranio en gamma espectrometría de bajo fondo, y trabajé plomo 210, que es para medir tasas de sedimentación, y cesio 137. Doctor Pablo Mulas me mandó a estudiar a Mónaco. Me fui a estudiar a Mónaco un training de la OIA, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, y de ahí se armó muy bien ya mi paquete. Yo solito conseguí cómo navegar, y después
de ese curso soy medio feo, pero bueno, me fue muy bien y me volvieron director de ese curso en México. O sea, me lo traje para acá. O sea, me fue muy bien. Entonces, porque estaba bien padre, porque ya sabía yo varias cosas y entonces trabajé una parte del laboratorio allá en Mónaco. Y el director me vio y me dijo, quiero que tengo 20 solicitudes de Latinoamérica. Dentro de 2 años va a ser este curso va a ser en México y quiero que tú seas el director de ese curso. Le digo, pues si ni tengo ni gamma, ni alfa, ni beta espectrómetros. No, pero tienes a Lenin y tienes a Laguna Verde. Pero quiero que seas tú el director. Y sí fui el director. ¿Y cuánto tiempo duraste de director de ese? Es un training, son como 3 semanas. Son trainings donde vienen expertos de todo el ambiente de radiactividad marina ambiental, marina, química, biólogos y todo. Pero son trainings muy importantes porque te generan todo el background de los servicios y lo que puedes hacer a nivel mundial. Y el impacto fue tanto y de tal grado que, bueno, donde yo corrí mis muestras, fue un alumno mío, bueno, no era alumno, era un coordinado mío, que después me dio hospedaje en su laboratorio en Cienfuegos, en Cuba, donde corrí todos mis análisis por 1 año y medio. Gamma espectrometría de bajo fondo. Maravilloso, o sea, lo que pasó realmente con ese curso fue, son cursos de introducción, pero de servicios, de todo lo que ofrece la OIA, por ejemplo, en términos de radiactividad marina ambiental y de salvaguardias y de todo lo que fue. Por ejemplo, mis maestros, Scott Falder estaba llegando de Chernobyl, que habían hecho la inspección de todo. Sí, fue una experiencia así maravillosa, o sea, excelente. Y además la capacitación, o sea, de todo que... De hecho, yo en mi doctorado, si lo hubiera acabado en la UNAM, lo hubiera hecho allá. Tenía que haberlo hecho en Mónaco. Ya tenía yo todo para irme. Pero en ese momento nos venimos para acá. Y entonces aquí nos dijeron que ya sí me iban a mandar y nunca me mandaron. Bueno, lo corrí yo aquí. Bueno, estuvo bien. Sí, pero padrísimo. A lo mejor te hubieras quedado allá en Mónaco, ya anduvieras ahorita en Mónaco. Ya no. Qué bueno que no te mandaron, ¿eh? Sí, concursé por una posición allá, pero no. Me ganaron por los papers. Oye, Pedro, ¿y cuál fue la primera materia que diste aquí como docente en el Poli? Aquí una que yo hice, los seminarios que damos, sí. Pero me acuerdo muy bien que uno de los profesores, no me acuerdo quién, me decía, lo que queremos de ti, no sé si me acuerdo si fue el doctor Tobar, alguien, o el mismo Víctor, no sé quién me dijo, lo que queremos de ti es lo que tú sabes. No que la adoptes. Es que le decía yo, no hay materias, no tengo materias, no encuentro una materia. Dice, no, es que aquí cada quien hace su materia. Digo, ¿cómo? Si tú haces tu materia, presentas el CIP, no sé qué número, y lo sometemos aquí, lo revisamos, lo enriquecemos, y ya das esa materia. Digo, porque yo lo que hago es, yo me dedico a los estudios geoambientales. Y podría dar una materia que se llama Métodos de Estudios Geoambientales. Y me dijeron, pues sí, lo que tú quieras, güey. Y esa materia fue la que di. Y es la que sigo teniendo y la tendré y a lo mejor hago otra, pero que diga 2. Oye, y con respecto a la investigación, ¿cuáles son tus líneas de investigación? Yo trabajo la parte que le llamamos, que yo le llamo estudios geoambientales. Geoenvironmental Studies en inglés. Este es pues es como una simbiosis ya, no es una interdisciplina, sino ya es una mezcla de lo que sería la parte de servicios, técnicas, metodologías de ciencias de la Tierra, pero orientadas a la parte ambiental. Okay. La verdad es que yo estando en Altamira y estando muy cerca de los problemas de lo que realmente había que no viajar al campo, sino estar en el campo, fue muy importante entender la parte de la contaminación o tratar de explicar los procesos por los cuales se daba la contaminación. Y ahí fue donde yo pude trabajar muy bien y estructurar todo lo que yo sabía, aplicarlo a la parte ambiental, atendiendo a lo que realmente era una resolución de problemas, no algo que yo estudiaba. Yo llegué a Altamira a estudiar
todo el frente costero de sedimentos. Yo estaba educado, trabajaba sedimentos, la parte mineral, la composición de sedimentos, el tamaño, y eso, sí, para cuestiones del puerto fue muy importante. Trabajé muchos años para el puerto de Altamira, en proyectos ya vinculados, pero no había una relación directa con la contaminación. Fue ahí, estando ahí, y yo me acuerdo mucho porque cuando llegamos nos presentaron con el presidente municipal de Tampico, que después fue un muy buen amigo, donde él nos reunió así de la UAT, de varias universidades, y nos dijo: oigan, ustedes están aquí, yo estoy entrando y quiero hacer cosas por el medio ambiente. Yo a mí me sorprendió porque ni estaba en contacto con los políticos, ni con el medio ambiente, ni con nada. Digo, mire, yo no sé mucho de esto todavía porque estamos ustedes empezando, pero la parte de la sustentabilidad tiene que ver con el tiempo. O sea, los municipios, sus periodos son de 3 años. Y difícilmente usted va a poder cosechar algo políticamente que luzca, porque si apostamos por la sustentabilidad lo vamos a ver hasta dentro de muchos años. Y la verdad es que yo tengo mucho que hacer como para que si vamos a hacer cosas así de política que no vayan a ningún lado, digo, pues mire, mejor pues hable con los demás compañeros, porque yo prefiero dedicarme hacia una cuestión más académica. Y él me dijo: no, me interesa a mí la parte de desarrollo sustentable, me interesa lo que ustedes me puedan proponer y lo vamos a hacer. Y ahí cuadramos varios proyectos, entre ellos uno muy importante del tiradero del Zapote, muy importante. Hicimos la geomática del área natural protegida de la Vega La Escondida, que es maravilloso, que es donde están las nutrias. Y fue un trabajo hicimos calidad del aire también, que son papers que de hecho acabamos este año, publicamos todavía ahí Altamira, y ya habíamos publicado Tampico con Rosita. Entonces realmente entré como suavecito en la política ambiental, con un tan pequeño. Pero bueno, pero caíste muy bien, es decir, y además te sientes teníamos proyectos nada que ver con los que tenemos hoy, eran proyectos muy, muy modestos, que pagaban reactivos, o sea, al menos tenías no que poner para hacerlo. Oye, con respecto a lo de la investigación, ¿podemos decir que haces investigación aplicada? ¿Investigación básica? Sí, yo hago investigación aplicada. A lo mejor los puristas de las ciencias no hay división entre la básica y la aplicada. Yo la divido en pragmáticamente en lo que puedes generar de conocimiento en términos de tiempo. Puedes generar tu conocimiento que satisfaga los vacíos que hay, validarla a través de tus publicaciones, el conocimiento, establecerte o decirte científico, y tu aplicación podría venir después, con el tiempo y con muchas otras variables. Yo creo que, bueno, al menos yo lo que hago es ciencia que puede aplicarse rápido, que puedes, de hecho satisface problemas que te piden, no que tú te nacen, sino que puedes hacer en tu competencia, pero que resuelven o pretenden resolver problemas. Con el tiempo yo he visto que tiene que acabar en políticas públicas, porque si no se pierde. Y la otra es en la generación de conocimiento científico que pueda estar realmente estructurado. Claro, claro. Sí, una pregunta que te iba a hacer es esa precisamente, es decir, cómo los resultados de tu investigación, cómo impactan en la realidad, es decir, resolviendo un problema, en conocimientos, etcétera, ¿no? Sí, casi todos los proyectos que he hecho, salvo un par que regalamos y que nunca los cobré, pero que fueron muy lindos de hacer, casi todos están hechos por pedido, en el cual hay grados de libertad. O sea, los políticos saben, o la gente, las instituciones saben qué quieren, no saben cómo hacerlo, sí pretenden saber qué desean de ese proyecto, pero la estructuración hacia dónde y cómo llevarla, no en el corto sino en el largo plazo, es en donde podemos nosotros trabajar muy bien. Esa parte científica aplicada de tus conocimientos que lleve a resolver lo que ellos quieren, no lo que tú quieres. Claro, claro. O sea, la gran diferencia creo es esa. O sea, yo me acuerdo antes cuando estudiaba el trace del circonio, por ejemplo, el trace del circonio
a lo largo del frente costero de la parte de Veracruz y Tamaulipas, para mí era muy importante encontrar ese trace, porque pues lo había estudiado y lo había estudiado muy bien, y yo lo quería encontrar. Y lo que realmente entendí es que había cosas más importantes que embebían al circonio, que eran las plagioclasas, los feldespatos, toda la estructura silicatada de los sedimentos, que eran mucho más importantes, tapando o no tapando la boca del puerto Altamira. Había que desviarlo, había que hacer una ingeniería oceánica de lo que estaba pasando. Entonces empecé a entender que los procesos de explicarte la parte científica no solamente debe de satisfacerte a ti, sino también un poco más allá de ti. Obviamente para ti tiene que ser muy importante que satisface lo que estás buscando, lo que estás queriendo, pero dónde lo pongas y qué hagas y qué resuelvas será la clave de diferenciar la parte aplicada de la parte básica. Y para hacer la investigación aplicada, ¿cómo te inspiras? Bueno, ya lo has, dentro de lo que has dicho, ya has contestado parte de esto. ¿Cómo te inspira? ¿Cómo nace la investigación, ¿no? Aparte de lo que has comentado. Bueno, para mí una parte fundamental del quehacer científico está en los datos, en la generación de datos. Para mí, un día fuimos a hacer traíamos un desarrollo de cuando antes apenas empezaban los GPS y la estructura cartográfica. Alguna vez FEMSA Coca-Cola hizo un concurso creo que me acuerdo que concursamos con Motorola y grandes consorcios de los GPS que eran de este tamaño, y que nosotros teníamos unos GPS más modestos, y que decían, ese cuate nos entrevistó un actuario, y nos decía, yo lo que quiero es saber dónde están los camiones, siempre, de Coca-Cola. Pues muy sencillo, pues póngale esa cosa y ya, no, yo no quiero eso. O sea, yo quiero saber dónde están, qué puedo hacer con ellos, mi base de datos y hacia dónde puedo dirigir, y que no tenga yo conflictos, ni en la salida de los camiones, porque son muchísimos, ni en la entrada de las bocacalles, o que quepan los datos. O sea, necesito una distribución geográfica, la distribución y una base de datos distribuida que pueda yo entender matemáticamente y pueda generar yo modelos de distribución. Pues eso le podemos hacer nosotros. Y esa generación de información, de datos, cuando esta persona nos platicaba qué era lo que iba a hacer con ponerle un GPS a un camión y qué le iba a hacer a esa aplicación, dije, o sea, el negocio no está en los datos, está en el análisis de los datos, pero para lo cual hay que generar datos, y muy buenos datos. Y ahí es la base de la semilla pues el maná, no sé cómo decirlo, al menos de mí, es la generación de información actualizada, validada, verificada, porque sin información difícilmente podemos hacer algo. Casi todos quieren resultados, y algunos muchachos o algunas instituciones o así me han dicho, doctor, a ver, ¿qué va a salir? ¿Verdad que va a salir esto? Le digo, pues espérate, o sea, vamos a estudiar primero lo que va a salir. El análisis lo hacemos y después vemos qué es los resultados, ¿no? O sea, como que no estamos esperando la generación de resultados para hacer cosas. Por lo general la política se va abalanzando sobre los proyectos, sobre los programas, sobre las políticas públicas, pero la información viene atrás. La generación de información, de buena información, y sobre todo del análisis de esa información y la aplicación que pueda tener para generar políticas públicas, es crucial. Es crucial. O sea, si tú no tienes buenos datos, no puedes hacer cosas. Ahorita que estás comentando, me acordé cuando vinieron de Puebla a que se les hiciera el trabajo ¿te acuerdas, no? en la presa Valsequillo, que fue en el año de 2008, a fines de 2008. Ahorita me acuerdo por lo que dijiste, porque yo recuerdo que fuiste tú allá y después me dijiste, mira, ven para acá, todo el potencial que tiene este trabajo.
Y bueno, desde 2008 estamos en 2017 y sigues en Puebla todavía, de tal manera que has estado desarrollando muchos proyectos. A ver, platícanos porque, bueno, la presa Valsequillo, que se le dice así, pero el nombre oficial es de Manuel Ávila Camacho, muy importante, pero a través del tiempo, pues ya ves lo que ha pasado, ¿no? Contaminación y que hay problemas ahí graves, etcétera. ¿Qué trabajos has hecho precisamente para resolver ese problema, que es un problema de contaminación que le importa mucho al gobierno estatal, al municipal, estatal y federal, ¿no? A ver, platícanos cómo ha sido la evolución bueno, eso fue y los padrísimo. datos que has tenido, ¿no? Eso fue padrísimo porque yo, cuando ya dejo la Cicata Altamira y me vengo a la Ciudad de México, la Lomesa justamente que estaba en la parte de la administración con Villa, me dice, te vas a ir allá a Ciencias del Mar, a CIEMAT, porque tienes, lo que tú haces allá, quedas muy bien ahí. Yo me regreso de Altamira por la condición ya social, estuvo horriblísima, ya en la seguridad se ponía muy difícil. Sí, estaba terrible, sí. Y tuve que tomar una decisión y me regresé con toda mi familia. Y el último lugar que quería venir era la Ciudad de México. Pero realmente Lalo me convenció y me dijo, ahí vas a ir, porque ese centro está donde tú puedes trabajar y desarrollarte lo que has venido haciendo en Altamira. Cuando yo llego aquí justamente a Altamira, viniendo de Altamira, Pati, que la doctora Muñoz, que era la directora, me entrevisté con ella y me dijo, sí, perfecto. Y justamente me dio esa convocatoria que llegó. Me dice, por favor, ¿podrías tú desarrollar esto? Digo, pero tiene una componente social muy grande, yo no trabajo la componente social muy fuerte. Dice, ¿dónde crees que estás? ¿Cómo que dónde crees que estás? Pues es un centro interdisciplinario. Entonces podemos trabajar con profesores de aquí. Dice, sí, pues por eso te lo estoy dando. O sea, tú tienes experiencia dirigiendo proyectos, lo que quiero es que me ayudes con este proyecto. Bueno, hablé con muchísimos profesores de aquí, trabajamos muy bien con toda esta parte la parte ambiental y la parte de hacer una carta urbana de 67 localidades, de la cual se desprendieron muchísimas cosas. Y lo que nadie decía que íbamos a ganar, pues lo ganamos. Le ganamos a 6 porque yo era el 7, le ganamos a las universidades de allá, le ganamos a 2 empresas que había, y nos trajimos ese proyecto para acá. Hicimos una muy buena relación con Semarnat de aquel entonces, con la administración de aquel entonces, con las diferentes los municipios, todos, porque era municipio, estado y federación. El recurso bajó directamente de Semarnat. Y a raíz de lo que fuimos detectando y fuimos descubriendo en la presa Valsequillo, en el sistema Toyac Alceseca, solito se fue dando la generación de nuevos proyectos. Desde el 2008 aquí, hacíamos cuentas ayer, hemos hecho 12 proyectos vinculados y hemos generado un poco más o menos, ya no me pierdo, como 20 millones de pesos para el Poli. Todo eso lo hemos hecho ahí. Hemos generado ya varias tesis de doctorado y tenemos hasta ahorita, bueno, en esta que es el año más importante, estamos generando 8 publicaciones JCR para solamente 2017. Todos ligados a estudiantes de doctorado o de maestría. Y en este caso que ahora ya mis estudiantes de prácticas están teniendo proyectos de pozos y de varias cosas que hemos estado estudiando. Esa parte pues ha sido pues es como un círculo, es un círculo que genera unos resultados, se presentan, conoce uno más del mismo sistema, se enriquece la nueva propuesta. Claro. Participamos inclusive en la generación de esos proyectos y establecemos rutas muy importantes. A ver, hay algo que yo te quería preguntar. La relación que existe, porque creo que es fundamental, entre docencia y la investigación. Es decir, un docente investigador
que se para frente a sus alumnos y platica, le comenta sobre las investigaciones que está haciendo. Yo creo que eso es fundamental y debe de haber un vínculo realmente muy interesante sobre eso, por un lado. Y por otro lado también sobre la difusión de los datos, de los trabajos que tú haces. A ver, ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, aquí lo muy importante que yo tuve que entender cuando llegué a Cicata y a Altamira y ahora aquí en CIEMAT, que aquí no es un centro de investigación, el Poli no es un centro de investigación, el Poli es una escuela que tiene centros de investigación que están orientados a la docencia. Cosa muy diferente que es en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, de donde yo me crié. Es totalmente diferente. Ahí no hay escuela, no hay ningún programa de doctorado, hay un centro de investigación que se dedica a hacer investigación. Y si yo me acuerdo que yo hice mi maestría ahí, y yo empezaba a las 9 de la noche y tenía que estar a las 9 de la mañana ya para hacer investigación. Aquí esto es una escuela. Poli es una escuela. CIEMAT es una escuela. CICAT es una escuela. Y tiene una parte muy importante de investigación con la cual se conforma esa estructura de docencia. Nosotros no somos investigadores, yo soy profesor. O sea, todos no tenemos... Sí, no, de hecho no hay una plaza de investigador en sí, pues. O sea, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas yo era investigador, yo me acuerdo que entré en A, era investigador A, B, C, D, F, G. Aquí somos profesores. Sí, son docentes. Sí. Y esa es la verdadera vocación del Poli. O sea, nosotros somos profesores. Antes de ser investigadores, antes de poder generar productos o proyectos, la parte fundamental es la docencia. Generar recursos humanos de alta calidad. Y con base en eso se establece la estructura de investigaciones. Yo en mis contratos, son convenios, en los términos de referencia, viene un transitorio muy importante que si no lo tengo, no lo hago o cobro el doble. Y dice, los resultados de la presente investigación deberán ser utilizados para generar artículos científicos, JCR, Router, Thomson Router, así dicen mis términos de referencia, o Easy Thomson, y que deben de estar ligados a las líneas de investigación, a la línea de lo que se está generando aquí, además de que serán usados para estudiantes de posgrado y podrán ser utilizados también para congresos científicos específicos. Y eso, por ejemplo, ¿cuál ha sido la reacción de los clientes, por decirlo de alguna manera? La verdad es que al principio no sabían ni de qué estábamos hablando. Claro. Algunos inclusive, oye, aquí está esto, sí, me parece excelente. Hoy ve, porque lo que dice el transitorio, el artículo transitorio, bueno, no se llama transitorio, un artículo que le pongo ahí, dice, el estudio, las investigaciones se publicarán aquí para darle base y solidez científica a los estudios realizados en el proyecto. Entonces también les conviene, es decir, a ellos la verdad les conviene, es que hoy, por supuesto. Y en los agradecimientos viene, y ahí donde viene, donde dice quién te soportó, pongo a la secretaría y viene, y hoy que hemos cosechado ya de 3 administraciones que llevamos ahí, entre los episodios que han pasado, no sabe qué importantes sobre todo para la gente que está alrededor. En México, bueno, en Puebla pasa, pero en México también, o sea, todo lo que tú haces no está bien. O sea, no, todo es descalificable. Todo es descalificable. No, doctor, el informe no está bien. Con agua sobre todo. No está bien. Lo que hago yo está bien y este es mi oficio. Cuando presentamos los artículos científicos ya validados, es diferente. Estudios realizados por la Secretaría, es otra cosa. Aquí están validados ya científicamente. La reacción es, teníamos una ingeniera ahí muy acérrima, doctor, en el trabajo de la doctora Estefanía, doctor, la ecuación esa no, pero ¿por qué le puso esto? Eso no está bien así, no, oye, pero espérate. Entonces me pedía el subsecretario, me decía, por favor atiéndalo. Sí, mira, horas ahí con ella, ¿no? La muchacha quedó convencida cuando le presentamos el paper ya aceptado. O sea, la muchacha dijo... Sí, ya agarraron, ya es otra dimensión, ¿no? Ya entendí. Sí. No, espérate, o sea, desde antes es lo mismo que te explicamos antes.
No más que ahorita está validado por pares de nosotros, claro, en el campo ambiental. O sea, la parte científica juega un papel preponderante en la generación de políticas públicas y de normas. Uh-huh. Lo que hay detrás de una norma es publicaciones científicas. Y nosotros estamos generando la base. Somos referencia hoy. Sí, claro. Nadie había publicado nada de calidad del agua, nada de sedimentos, nada de descargas científicamente en Puebla. No teníamos nada. Hoy somos referencia. JCR. Bueno. Oye, y todo eso lo has hecho, Pedro, y gracias también a un gran equipo de trabajo que has formado. Y no nomás desde el punto de vista académico, científico, sino también desde el punto de vista de la relación, ¿no? ¿Cómo le has hecho porque es una integración extraordinaria que hay entre los investigadores y tus alumnos, ¿no? Está padre. Nunca me lo había preguntado. Pero no lo planeé, pues, o sea, yo planeé trabajar y trabajar mucho. Nunca planeé tener un grupo, mucho menos de estudiantes que entran, hacen tiempo de residencia y se van. O sea, estructuras, yo no tengo ningún técnico académico que esté conmigo, o sea, yo tengo puros estudiantes. Sus tiempos de residencia pueden ser de 3, 4 años, en algunos casos hasta de 6 meses. Yo le llamo la cantera, yo hago cantera. Pero si me lo pides analizar, yo creo que la clave de esto es generar un grupo de trabajo que sea gravitacional y no magnético. Tú tienes que generar elementos sobre los cuales gravite, no se atraigan, se gravite. Uh-huh. Es decir, datos, información que satisfaga y que lleven a los muchachos a lo que ellos pueden y quieren y explotan hacer. Tienes que apartarte de una estructura egoísta, o sea, tienes que compartir, tienes que saber compartir. Porque si tú te quedas con todo, sí, es otra cosa, ya no lo vas a conocer. Y la fuerza gravitacional en la cual debe de girar lo que haces, debe de ser de mucho, ¿cómo decirlo? De mucha, como para explotarlo, ¿no? O sea, yo la otra vez oía una cosa muy bonita que decía que el mejor profesor no es el que sabe mucho, el mejor profesor es el que crea un ambiente para que los muchachos crezcan y se desarrollen y exploten. No, y además tienes un equipo de fútbol con ellos y vas a jugar. No, claro, no, es mi equipo. Realmente lo mío es el fútbol, pero algo tenemos que hacer en partido. ¿Qué posición juegas tú en el fútbol? Yo soy delantero. ¿Delantero? Sí, ¿Y a poco metes goles? No me digas. Sí, claro que sí. Digo, a veces lo fallo, pero sí soy... Sí, he metido goles. Pero sí, lo que me ha llegado rumores ahí que eres duro, en el... No, que aguantas y que corres y los muchachos ya sí, se me cansan los muchachos. Sí, lo dice, ya. Sí, bueno, todo el tiempo después de los scouts tuve que algo que hacer con mi vida. Qué bueno. Mi vida libre. Y el fútbol fue justamente allá en Altamira, desde el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Yo en la primaria nunca, todos mis hermanos y todo el mundo era del fútbol. Y yo era un chavito, me dormía con tacos, con mi balón, vestido, porque los sábados jugábamos en Santa Cruz, Mellehuelco. Y estaba esperando ahí nada más para irme a jugar fútbol. Pero yo siempre fui el más chico. Y sigue teniendo unas orejotas, pero antes eran más prominentes. Mis orejas eran gigantescas. Y fui el más chico y yo estudié en una escuela de hombres, de la secundaria y la primaria. Era el bullying, eso, olvídense, pues eso lo acabamos de inventar, el bullying era el pan. Claro. Y yo, la parte de fútbol me frustró mucho porque siempre iba a Santa Cruz, me llegó al ahí donde estaban los campos padrísimos, llegaba yo y nunca me metieron a jugar fútbol. No me digas. Pues estaba bien chiquito y todo, sí, era muy competitivo y siempre banqué y siempre estuve en la banca y ya fue algo horrible. Ya mi vida fue odiar el fútbol.
¿Y aquí cada vez tienes en alguna liga, juegan en alguna liga? Sí, jugamos en la Dupibi. ¿En la Dupibi? Okay. Sí, casi pasamos a la liguilla. Muy bueno, pues hay que seguirle echando a ver. Oye, Pedro, ¿cuántos hijos tienes? Tres hijas. ¿Hijas? ¿Y qué están estudiando? ¿Ya terminaron? Mi hija más chiquita está ahorita en la prepa. Está en el Justo Sierra, ya por Santa Fe, que se llama, era la Universidad del Nuevo Mundo. Es un bosque, está padrísimo. Es una prepa ahí. Mi hija de en medio ya acabó. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en la UVM. Y mi hija Meli estudia ahorita, está acabando ya medicina y hizo la licenciatura en Ciencias Genómicas. Ya está acabando también las dos carreras. Oye, Pedro, pues ha sido un placer. Nada más, me gustaría que nos dieras un mensaje. O sea, ¿qué mensaje con toda esta experiencia que tienes tú de estudiante, docente, investigador? ¿Qué mensaje le darías tanto a los alumnos, a tus compañeros maestros, por un lado? Y por otro lado, si hubiera la posibilidad de que te tomaras un café con alguien de la historia, personaje, ¿con quién sería? ¿Y por qué? Qué padre. Pues un mensaje... Yo de hecho me inspiro mucho en... No es tanto que me inspire, sino que más bien como que me vino muy bien unas frases que dijo en algún momento cuando estuvo jugando aquí Ronaldinho, que jugaba para los Gallos del Querétaro. Le preguntaron una cosa, dice, oiga, ¿y usted por qué es tan bueno? ¿Cómo le hizo para ser tan bueno? O sea, usted está talento, ¿verdad? Y usted es buenísimo. O sea, el locutor, el entrevistador daba por hecho que él era ya un genio, ¿no? ¿Cómo le hizo más o menos? Y Ronaldinho le dijo, sueño. Puta, pues entonces sueña mucho. Y lo que sueño, lo pongo y lo hago. Dice, oye, pues padrísimo, ¿no? Y entonces pues, usted se despierta y todo. Dice, no, lo que pasa es que yo sueño despierto. Cuando sueño dormido se me olvida. Claro. Mira qué bien. Entonces, qué interesante. La ruta es soñar. A lo mejor no es el término, pero es como pensarlo, ubicarte y decir, eso, quiero eso, deseo eso. Perfecto. Y así, bien clavado. O sea, lograr, no te puedes ir allá hasta lograr el objetivo, ¿no? O sea, la distracción ya la tenemos, el grado de distracción ya lo traemos, ya todo eso. Va a haber un momento en el que ahí quiero llegar. Y esa es la ruta. Y si había que tomar café con alguien, sería, pues, obviamente con Cousteau, que fue quien... que fue el que te... Aparte de inventar en Cuba, ¿no? Claro. O sea, él aprendería muchísimo de saber de él. Porque te diría que con Stern, ya platiqué con Stern, ya platiqué con Molina, ya platiqué con Pachauri. Y sí me quedaría con ese que fue mi guía de aquel entonces. Y como mensaje yo quiero decirte nada más ahorita que hoy tenemos uno de los proyectos más ambiciosos que ni siquiera pudimos haber soñado, y que hoy lo tenemos aquí y que el año que entra se hará realidad. Tenemos ahorita ya, y alguna foto ya pasó por ahí de la foto de ayer, donde tendríamos ya la estación. Tenemos 12 estaciones que van a medir en tiempo real parámetros fisicoquímicos hasta 14, entre ellos incluidos DBO, DQO, en tiempo real cada 15 minutos en el río Atoyac. Es un proyecto que rebasamos a Conagua, nos vamos a poner en la frontera del conocimiento para la generación, y lo más importante es que están ligados a mis estudiantes, lo hago con mis estudiantes, y que los productos de ahí se derivarán en una política pública que se ha de cristalizar ahí, y que quiero que sepas y transmitir que no estamos vendiendo, que lo que vendimos no es el monitoreo de la calidad del aire, del agua. No vendimos
la generación de datos. El contrato, el proyecto es el análisis de los datos. Fíjate qué interesante. Oye, ya por último, de todos los proyectos que has hecho, ¿cuál es el que te ha marcado o te ha dejado más satisfecho? Por supuesto de que todos los proyectos tienen su atractivo y su dificultad, etcétera, pero ¿cuál de todos es con cuál te quedarías? Ay, qué lindo. Pues a lo mejor tiene varias escenas, pero uno que inclusive ni cobramos nada porque no nos pagaron nada y que lo hicimos con mucho cariño fue hacer la geomática, o sea, hacer todo el polígono de la ubicación geográfica de un área natural protegida en Tampico, en el área conurbada, donde se reproduce la nutria. Ah, ok. Ahí, es más, ni siquiera fue, o sea, yo lo volví proyecto, ¿ves? Porque atendía a la junta de ambiental, bueno, un consejo que había ahí en Tampico, y veíamos muchas cosas. Y entonces, la población de nutrias ahí, de hecho Tampico, en algún momento y en algún significado, dice que es el lugar de los perros de agua, o sea, eso quiere decir Tampico. Se estaba desapareciendo. Y entonces había, ese presidente que mencioné hace rato, quería generar una protección ya para ese organismo. Y entonces, para mí dije, ¿y qué hace falta? La poligonal, doctor. Tenemos que hacer la poligonal porque si no, no pasa. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere? O sea, yo sé que es una poligonal, pero ¿cómo tienes? El área que vamos a resguardar. No podemos, el agua es federal, pero el territorio en el cual se va a generar esa protección de ese área natural protegida debe de hacerse. Y es topografía, que veces lo que usted me diga, mira, que hay una de estas que de otro lugar, yo la hago. ¿Cómo? Yo la hago. Yo tengo GPS, yo tengo todo, yo la hago. Sí, de veras, doctor, sí. Órale. La hice y quedó en el diario oficial. No me digas. Oh, excelente. Qué va. Y se volvió una política pública. Qué bueno, ¿no? Pedro, pues ha sido un placer. Muchas felicidades por ese trabajo. Y seguramente, bueno, pues vienen muchos más. Sí, muchas gracias. No, y pues, por último, nada más queremos decirle desde el CIEMAD, desearles unas felices fiestas navideñas, tiempo excelente para los encuentros y reencuentros, que tengan una inolvidable Navidad y un año lleno de salud, de éxitos, de logros, y que en el mundo tengamos un mundo más verde, mucha salud y en el mundo mucha paz. Muchas gracias.